la casa con agua que esté corriendo, para que salga bien, porque así nomás no... Unas cosas que se le pega a las ovejas, una... Sí, eso cuesta más sacárselo. La mayoría enjuaga en el río, en la lana o en el estero que anda ahí agua corriendo, porque así sale mejor, porque lavarla así, o sea, enjuagarla así a balde es muy... no sale mucho bien. que ir buscando agua cada rato. Claro, a cada rato y... No sé qué más. Es que como que no... Mi mamá hacía todas esas cosas, pues yo no... Pues yo sabía cómo se hacía, pero nunca la hacía, pues después ya... ¿A tejer con la fundación? Sí, con la fundación yo ahí aprendí a tejer y ahí aprendí a... Bueno, ahí tuve que hacer todas esas cosas de lavar la lana, de empezar del lavado hasta después trabajar hasta hacer una prenda. Y ella cuando... ¿Cómo lo haces ahora? Hacer más, así queda... Tiene que ser tibia. Tibia. Y con un poco de detergente. Y después uno la va a enjuagar, Claro, va a enjuagar allá. Claro, el río la va a enjuagar. Eso es ¿y el río queda lejos de acá, no sé, no? Sí, más o menos, como ver. ¿Y las bateas, esta batea la hicieron acá? ¿Esta batea? Me parece que esta batea es leña para calentarse, porque acá después creo que se plantaron los eucaliptos y todas esas cosas de leña. Y antes había que ir lejos a comprarlas y ahí hacían estas bateas y ahí las fueron a comprar. Pero hace muchos años atrás, yo no me acuerdo que mi papá iba, pues más anterior. No sé cuántos años eran, unos 40 años atrás, creo, que hacían esas cosas, que no existían árboles por acá. En una vega aquí no había... Claro, no había árboles me dice. Ya. Ya. Para lavar la lana tengo que calentar agua que esté más o menos, no muy caliente, que esté tibia. Y echarla en una batea y ahí echar la lana sucia. Remojarla por un buen rato para que se suelte la suciedad. Y el agua antes tengo que echarle un poquito de detergente para que salga. Y después se deja remojando buen rato. Si tiene mucha suciedad se la saca con las manos. Y bueno, y aquí hay una paleta de palo. Con eso se le pega así para que suelte más la suciedad que tiene. Después de hacer todo eso, de paletearla así, después se enjuaga. Se enjuaga la lana, ojalá en el río o en un estero donde el agua esté corriendo para que quede limpiacita la lana. En todo este proceso del tejido? Bueno, yo agradezco a la fundación porque con ello aprendí a trabajar, porque antes yo realmente no sabía, claro, sabía hilar esas cosas, pero no sabía teñir con vegetales, no sabía nada de tejer. Y ahí aprendí yo, y gracias a ello yo he vendido varios trabajos que aprendí a hacer ahí en la fundación, que me enseñaron los monitores que tenía la fundación. ¿El tejido se aprende por herencia familiar también, o no? Claro, también mi mamá sabía tejer, pero así liso nomás, no con diseño. Yo en la fundación aprendí a sacar diseño, claro. Yo algo sabía, nomás que no me preocupaba mucho de aprender, o sea que no, como que no, donde veía que era un tejido liso no le veía como que interés. Después cuando por intermedio de la fundación lo juntamos,
Y ahí les dijeron que podían enseñarlo a sacar, que podíamos aprender nosotros a retomar lo que era, lo que hacían antes las abuelitas, como hacer teñir con vegetales y aprender a sacar con diseño, pues no que fuera un tejido solamente liso. Y ahí yo me interesé y ahí aprendí. ¿Y qué es lo más difícil? De aprender, primero urdir es un poco complicado, un poco difícil de aprender. Me costó un poquito a mí, pero después ya uno, cuando ya uno aprende, ya no se lo olvida más. Que practicar nomás en la casa. Y sacar los diseños después ya para uno es más fácil. Uno mirando cuál ve en otros diseños bonitos por ahí, cualquier, y se le graba y luego lo saca. Económicamente para usted le significaba ayuda? ¿El Sí, tejido? para mí sí. Porque antes yo no, bueno, vivía acá nomás, no tenía ninguna entrada de dinero, así, haciendo trabajo, ganaba un poco de plata. ¿Se la atiendo nomás o no? ¿O de ahí me dice usted? Sí, ya, Y ahora, olvídese de mí, sigue atiéndola nomás. Ya. Me dice que la lana, por eso no se sujeta tan bien. Ay, no sé qué. Sería como- Está limpia la lana, pero igual está medio... Claro. Dispararle nomás para matarlo, porque si tal vez no arrancan, no puedo hacer eso, sí, lo voy a hacer. Ya. ¿Qué está haciendo ahora con la lana ahí? Estoy descarmenando la lana, sacándole toda la suciedad que tiene para después hilarla. ¿Qué tipo de suciedades le quedan a la lana? Eh, unas puntas amarillentas y alguna palito o alguna cosa que... Bueno, que me dijo antes. Trun, sí, que tiene la lana. Y hay que sacársela toda para que quede limpiacita y así poder hilarla. Eh, ¿Cómo se aprende? que se aprende, como dijeron, mirándola a otra persona. Por ejemplo, mi mami, como hacía todas estas cosas, yo
depende de ella. O sea, abriendo la lana, esa es la idea. Ah, sí, pues hay que ir abriéndola, que se vaya, porque aquí está como muy pegada, hay que ir Aquí separándolas. Sí, claro, separándolas. Después de hacer toda esta cosa, se va haciendo como se va haciendo así para que después uno pueda hilarla. Se va haciendo como ¿cómo se podría decir? Como una hebra. Como una hebra así para después hilar la lana, porque así como está, no se puede hilar porque se va dejando. Después, era nosotros más que porque éramos tantos hermanos que hacía cosas para la casa, ¿no? Y tantas ovejas no teníamos tampoco como dijera, para tener tanta lana como comprar. ¿Se necesitan muchas ovejas para poder sacar la cantidad de lana para producir? ¿O comprar lana también? Sí, nosotros acá mi mami hacía de las ovejas que teníamos nosotros no compraba, pero ¿Y usted necesita...? sí, pues yo cuando necesito, porque la lana acá no sale muy grande, entonces yo necesito lana más grande para trabajar, lo compro. La fundación vende lana. Yo ¿Vende cara? de cara no. No. Se vende cara. Claro, tenemos el precio Claro. Tenemos un sistema de crédito de la... Claro, crédito y uno va pagando a medida que va vendiendo algún trabajo que uno lo puede pagar la lana. Ya, a ver, ahora cuénteme qué es lo que está haciendo allá, ¿eh? Aquí estoy caminando la lana, sacando de la suciedad para poder hilarla después. Y esta lana ya la descarmené, la estoy haciendo como ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo preparada? ¿Está Sí, preparada? preparándolo para hilarla. Después aquí, para hacer esta cosa yo la enrollo así. Aquí ya después lo tengo listo para ir hilando así. No sé, lo podría hilar un poquito, ¿no? Ahí tengo un uso que tiene. Así que no hace.
Y ahora sí explique un poquito qué es lo que está haciendo, por favor. Ahora, después de haber descarmenado la lana, ahora estoy hilando. De haberlo limpiado todo. Ahora estoy hilando como un gruesor para hacer una fresada. Este se llama uso y esto se llama... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo la piedra. Pero el mapuche, este se llama pisoi y este se llama culiu. Pero en castellano le dicen uso a todo esto, el palo con la piedrita, esta cosa hecho de una piedra antigua, no sé, con hoyo, no sé, yo creo que lo mandaban a hacer antes esta cosa. Y yo lo tengo, como eran de mi mami, no sé, de mi mami eran de su mamá, y así. Como digo, para fresar se hila con un uso más grande. Cuando yo quiero hacer más fino la lana, hilar más fino, hilo con un uso más chiquitito. Porque el grande cuesta más. Y ¿cuánto se llama? Se tuerzan las dos hebras ahí, ya queda un gruesor. Menos que yo. El otro lo tengo ahí. Este para juntarlo con este. ¿Ya lo está haciendo? ¿Ya lo está haciendo? Sí. Ya. Anda contando. Después de haber hilado la lana, de tener en dos usos, la lana se ovilla la lana para después hacerlo de una sola hebra. O sea, después torcerla y que quede de una, porque aquí se juntan estoy juntando aquí las dos hebras. Hago un ovillo. Lo voy a hacer todo. Poco, ¿no? Después vas a ir Ya. Me dice hasta dónde. Ya, sígalo más ahora, lo voy a grabar Ya. sin que me cuente, digamos. Aquí yo cuando estoy ovillando, mi hijo me ayuda, me tiene sujetado, eso para que no ande empotado la noche. Ya. Ya, después de haber juntado las dos hebras, ahora estoy torciendo y dejándolo así se tuerce. Se juntan las dos hebras. Y aunque uno la haya lavado antes, pero después hay que lavarla igual para trabajar limpiecita.
Pero si uno quiere dar, quiere que salga una cosa, un hilo grueso, tiene que hilar más grueso nomás. Si es más fino, uno depende de para qué lo necesite de hila. Y para las mantas siempre son más finos los hilados, para fresar más grueso. Y siempre hay que torcer, no se puede trabajar No, como se puede. también se podría trabajar con una... Lo hilan y lo hilan así como que uno está torciendo así. Sí me han dicho, pero yo no trabajo nunca con una hebra, así que no. La hilan diferente, así para adelante, no para atrás como Y ahora sí. después de haber torcido la lana, ahora hay que asparla para ovillarla así con este palo que se llama aspa y de ahí lavarla. Ahora se saca esta cosa, yo la terminé de hacerle ¿Lo saco más o no? Es que yo me... Ahí se acabó el hilo. Ahora, ¿lo puedo sacar o no? Sí. Ahí y queda con esto. Pues este ya se lleva a lavar esta cosa. Puede hacer esto se lava con detergente. Después uno se lo va a usar así natural blanca o la va a teñir. Cuando uno va a teñir, ojalá no debiera usar detergente porque también eso influye, no toma bien los colores. Más un poquito más de la hora nomás se terminó. Esto era con anilina antiguo, igual que la tenía guardada, y no me lo subía, la sacó Y los filos igual, ¿ah? Claro, pues son hilados finitos. Sí, los colores se Y dale, pues esto era un PVC.
¿Y va probando también con otros tipos de hierba? Siempre Sí. ella tiene una de mezcolanza. Claro, pero ahora tengo pocos colores porque en el verano casi no tuve tiempo de teñir, de que, o sea que no tenía lana hilada para teñir. Y después, mejor hilé pura, o sea, teñí pura lana. Este era pura lana, lo teñí la pura lana nomás. Y después la hilé. Déjemelo un poquito, por favor. Se lo puedo sacar. ¿Cuáles son los colores más difíciles de obtener? ¿El amarillo? No, el amarillo sale claro, Claro. depende de la época que uno esté. En este El tiempo rojo no se puede el rojo casi no se puede sacar. Bueno, al menos yo acá no he podido sacar nunca rojo porque no hay árboles nativos. Así que el guaye da rojo. ¿Cuánto tiempo lleva? Ya. Bueno, yo comencé con los tejidos hace como 4 años atrás, cuando por intermedio de la Fundación Cholchol nos juntamos un grupo de señoras en la sede que tenemos allá, por una persona que era conocida de nosotros, que trabajaba en la fundación y que lo habló de un proyecto de mujeres que había que enseñaban telar. Entonces nosotros nos interesamos en eso y de ahí comencé yo a aprender y a trabajar. Aprender a... Yo, bueno, sabía hilar, pero teñir no sabía, todas esas cosas. Entonces de ahí, con la monitora que tenía en la fundación, ella lo enseñó. Y ahí yo... Así me inicié. Ahora, ¿dedica mucho tiempo a trabajar en el tejido? ¿Cómo lo realiza? ¿Lo hace todos los días? Yo hilo casi todos los días, en las noches más que nada hilo. Porque en el día también tengo que hacer otras cosas de la casa. Yo tengo hijos, mi mamá, tengo que hacer almuerzo, todas esas cosas llevan un poco de tiempo. Entonces, cuando yo estoy desocupada, hilo. Pues en las noches más, de día, poco hilo, pero de día hago algunos trabajos de telar, cualquier cosa que tengo para hacer, hago y en las noches hilo, porque de día puedo trabajar y en la noche casi como claro que hay luz aquí, pero de noche es más difícil trabajar con el telar, más fácil hilar en las noches que... Ahora, ¿qué tipo de tejidos son los que realiza y cuál es el que más le gusta trabajar? ¿Cómo lo hace con los diseños también? Sí, a mí me gusta más trabajar así con todo con diseño, lo trabajo, porque hago lama, hago fresada, claro, he hecho muchas, pero ahora estoy haciendo una, pero más trabajo en ¿cuánto se llama esto? En bajadas de cama, bolso también he hecho. Bueno, hago diferentes cosas que yo pueda venderlas. Cinturones también. ¿Y demora mucho en realizar una... ¿Cuánto demora en hacer un tejido de frazadas, por ejemplo, cinturones? Los cinturones se demoran poco en hacer, o sea, en hacerlo a lo mejor 2 días, pero uno sacando la cuenta desde que hila hasta que llega a formar una prenda es largo el proceso. Demora un buen poco de tiempo en hacerlo. Claro que cuando ya tiene todas las cosas uno le es más fácil, o sea, en pocos días puede hacerla, pero el hilar lo que cuesta desde que uno lava la lana hasta que la hila, después teñir, todas esas cosas, demoran un poco de tiempo. ¿Y qué siente cuando tiene que tejer, cuando el tener que hilar le gusta, está buscando cosas nuevas? ¿Qué siente con el trabajo? Sí, me gusta a mí crear colores nuevos, por ejemplo en el teñido. Siempre estoy tratando de teñir con diferentes plantas que yo pienso que pueden, porque todas las cosas tiñen, todos los vegetales tiñen, las flores, las frutas, hasta con fruta he teñido, con durazno de esos morados que son como beterraga, igual que las moras maduras. Bueno, que me gusta variar en los colores, no solamente sacar
algunos colores nomás, porque los verdes, claro que uno puede sacarlos de diferentes árboles o cosas de la huerta, por ejemplo, los con hojas de poroto tiene yo, con hojas de acelga, hojas de, ¿cuánto se llama este? Alcachofa, ese da un color muy bonito, un verde muy lindo. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Encontrar nuevos colores o sacar el diseño que te gustó y poder copiarlo, digamos, en tu tejido? Sí, me gustan las dos cosas. Me gusta crear colores nuevos y también sacar diseños nuevos. Cuando yo veo a algunas personas que andan con un diseño bonito, yo más o menos ya ligerito le miro cómo es la cosa, más o menos, y para sacar yo de nuevos diseños. Porque yo empecé sacando diseño de una prenda que dejó una tía de mi papá, que murió hace no sé cuántos años atrás ya, y de ahí yo también saqué diseños nuevos, diseños antiguos más que nada, que esos trabajos que ella hizo eran del lado de Villarrica, que vinieron porque antes como no existía tanto como dijera, no había mucha locomoción. Acá mi papá nació en Villarrica, entonces yo tenía sus parientes allá y ellos los vinieron a ver a caballo y trajeron unas lamas en el caballo, entonces ella de ahí sacó esos diseños que tiene, que ella pidió antes de morir que nunca vendieran esos trabajos, que siempre quedaron en la casa, y por eso están todavía, y ahí yo saqué esos diseños, ahí saco diseños nuevos yo. ¿Qué siente cuando termina un trabajo y lo tiene que llevar a vender? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué piensa de la gente que lo va a usar? No sé, a mí me da, no sé, como que no quisiera vender lo que he hecho, no sé, como que el primer trabajo a mí me costó venderlo, porque lo encontraba, no sé, como que, claro que es una forma de ganar plata, pero también o sea, que trabajo que uno lo hace con tanto cariño, no sé, como que otra persona no lo va a cuidar, no sé cómo, no sé, algo así. Si tú tienes que comparar tus trabajos que haces, tú trabajas con los pollos, tienes un montón de actividades, ¿te entretiene mucho más el tejer a tela que otras cosas más agradables que ese trabajo que otro? Sí, porque a mí me gusta y no sé, me siento bien cuando estoy tejiendo. Cuando no tengo algún trabajo, como que no estoy bien, estoy apurado hilando para hacer otro trabajo nuevo. ¿Su familia qué le dice? ¿Qué piensa que usted ha tejido? No están contentos porque ellos nunca pensaron que yo podría aprender tanto como mi tía, o sea, la tía de mi papá, que ella sin saber leer, ni escribir, ni contar nada, ella hacía los trabajos tan bien hechos, y todos los hilos contaditos, no que le fallara el dibujo, yo no sé, mi papi se alegra porque ella fue como una mamá la que lo crió, porque ella, como su mamá la tenía ya, su papá en Villarrica, ella lo crió de chiquitito a ella, y ella hacía esos trabajos tan bonitos. Y él se alegra porque yo pueda también hacer ese trabajo que hacía ella. El hecho de que usted no quiera vender un poco los trabajos, el que les tome tanto cariño, tiene que ver con que usted le gustaría que sus trabajos los vieran sus hijos y los hijos de sus hijos. Claro, eso. ¿Me puede explicar eso un poquito? ¿Cómo se dice? Que Dígamelo nomás, que a usted le gustaría que... claro, me gustaría que mi hijo o los hijos que mi hijo tenga, mis nietos, vieran el trabajo que yo hacía, para que ellos también ojalá pudieran seguir practicando eso, el telar, porque algunas veces esas cosas se pierden, no
nadie las practica más, pues y hasta ahí mueren más porque no, nadie sigue haciéndolas. Y me gustaría que aquí en la casa alguien, o mi sobrina, aprendiera. Ella ya sabe hilar todo, pero tejer todavía no sabe. Pero yo como ya está grandecita, ahora yo le voy a enseñar. Ella se interesa igual en aprender. Y por último, ¿qué le parece a usted la labor de la Fundación en ese sentido? Yo creo que la fundación ha sido importante para mí, sobre todo porque con ellos yo aprendí a trabajar. Gracias a la fundación, si no hubiera sido por ellos no habría aprendido, porque no sé, que no había como... Ellos lo incentivaron a que nosotros aprendiéramos estos trabajos que, por ejemplo, en el teñir, que antiguamente todo se hacía así natural, y retomar eso para mí es importante porque, por ejemplo, el teñir con vegetales no es lo mismo que teñir con anilina, pues los trabajos salen más bonitos, no se destiñen, mientras que con la anilina los trabajos se descoloran y quedan al final feos. Yo agradezco a la fundación el haberme dado la oportunidad de aprender. Y yo así también me gusta enseñar a las demás señoras lo que he aprendido. Porque todas tampoco no tienen la misma capacidad de aprender más rápido y otras que les cuesta más. Una consulta que voy a hacer es, desde que la fundación está trabajando con usted, ¿es la primera vez que se juntan todas las mujeres a tejer juntas? Claro, porque antes yo participaba en otras organizaciones, pero que eran en conjunto con varones. Claro que también entregaban capacitación, pero en telar nunca no. No, en otras sí, en otras áreas sí. Y ahora sí que lo último, que el hecho de que ustedes se junten a tejer, de que se junten en la sede, significa o ha significado que ustedes son mejores vecinas, han mejorado las relaciones. Claro, nosotros sí, porque hemos estado más unidas que nada. El grupo, yo creo que cualquiera que llega a ver cómo es el grupo de nosotros, es un grupo unido, cuando decimos vamos a hacer algo, ya todas. Si nadie dice no, yo no quiero, no puedo participar, no. Todas siempre dispuestas a trabajar o hacer alguna cosa que decimos vamos a hacerla, tal hora la vamos a juntar, ya vamos todas. Y no es lo mismo que yo me he dado cuenta en otros grupos no pasa eso, no sé. Nosotros lo hemos llevado bien, pues seguramente porque antes lo conocíamos también siempre hemos participado en organizaciones, quizás eso lo ayudó a que nosotros siguiéramos así tan unidas, que nosotros antes participábamos en otras organizaciones, pero junto con varones, no puras mujeres. Después cuando ya con la fundación, como era un proyecto de mujeres, ahí lo llevamos mejor, que antes las conocíamos de hace tiempo. Yo he participado en organizaciones junto con ellos, por eso yo creo que los años que hemos llevado juntas lo hacen ser unidas. Eso sería. Perfecto. Ya. Ya. Hola. Hola. Mira, ¿qué artesanía? Sí. Son dos lamas iguales. ¿Cuánto vale? A ver, echémosle una miradita si están parejas. ¿Con qué teñiste? Con durazno y hollín con hoja de tomate. ¿Hoja de tomate y esto? Este también Es el mismo de este. ¿Son exactamente iguales o no? sí, los dos iguales. Mira. Vamos a medirlas bien. Ya vamos a ver. ¿Sí cerquita o tú las tejiste así porque Yo no tejé, que me acostumbré a tejer así. Ah, ya. ¿Te cuesta menos? Sí, me cuesta menos. Ya.
Entonces vamos a colocar una etiqueta y me vas a volver a repetir los teñidos, ¿ya? Ese tuyo. Rosa y azul. Valor 12 Sí. teñido. Hoja de durazno. Hoja de tomate, Sí, durazno y hollín. sí. Hollín. ¿Y esa hoja de durazno cómo lo teñiste en el verano? Comunidades Peleco. Sí. Ya. ¿Se te debe a ti o no? No, no. Está todo pagado. Sí. Ya. Nos falta un hilo nomás. Pásame la nota de río. A mi hermana aquí. Ahí. ¿Pero otra etiqueta? La misma le hacemos gallito. ¿A quién busca? Es importante que no se me pierda. ¿Qué? ¿Qué es lo que llevas allá? Vinagre. ¿Sabes tú lo que me contó la Mercedes Curimí? Que a donde le llegó el agua potable, perdió unos teñidos por el agua potable. Claro que tiene cloro. ¿Pero tiene cloro? ¿Sigue sacando agua a su pozo, no? Qué lindo este video. No va a grabar, ¿me quiere grabar cómo se recolecta la...? Sí, pues, también sería bueno. Chico, grabar cómo se recolecta. Cómo se recolecta la... Graba estos implementos, mire. Vamos a hacer para.
Y ahora hay que... Eso también. Sí, eso se puede teñir con eso, pero esto no. Y ahí tiene que hervir. Sí. ¿Y es mucho tiempo lo que tiene que hervir? No, tiene que hervir poco nomás. Cuando es grande la olla hierve menos porque uno se echa hasta barba y agarra más luego la tiña. Y cuando es olla chica hay que volverle a echar bien. Sí, y estos son de la barba guaya. Ah, estas son de barro. Sí. Y estos son de esta menta. Menta. Sí. Ah, y... Y hay que, para seleccionar esto hay que... Es difícil encontrar de fierro. No sé, en el polo, en Imperial allá, que lo que faltan los... De esto. También son caros, pues. Sí, son caros, claro. Y seguimos trabajando en eso, si es que según como vaya, podemos sacar, pero a veces que no se puede vender. Eso es lo que tenemos. Esto también así. Pero ahora anda muy pesado, no puede trabajar. ¿En verdad? Sí. Ahí está, parece que me sigue el humo. A mí igual, yo voy a hacer. Hay que echarle palito para que sale un poco humo. Para que llegue humito para allá. Sí. Sí. Para que se note que no iba en el campo. ¿Y cuánto rato tiene que tener esa? Hay que esperarle que hierva. Tiene que hervir. Una olla grande.
Sí, porque un roble chico ya. ¿Y todos lo sacan por aquí la rueda? No, aquí para allá para arriba, lejos. Por aquí cerca ya no hay porque donde teníamos la tenemos todo rebuscado. El viejo. No. Válido está. Válido. Puede que la olla es muy chica. Muy chica la olla, si a mí me pasa esto, a mí pues se me de... Eso tuve que teñir 2 veces, hervir bien. Sacudirle toda la... Y al sacarlo así la dejo al lavatorio también. Igual se tiñe solo después, al hilo del hombre. No es que se le va pegando la tinta. O la dejo para los otros días, sí, ya. Sí, porque ahí le dije 20, le dije lo estaba entregando, le dije, porque ella también sabe, porque ella misma le ponía 20. Pero me la vendió 15, no sé. Pero muy barato lo llevo porque no pagan el trabajo. 15 muy barato. Tienen que acordar un precio puro cuando no gastan. No le dije ni una cosa, porque yo le dije, la dejo, le dije, porque como a 20 lo estaban sacando, le dije, yo cuando llegué a la misa le dijeron, pues le puedo poner 3, y quedó así nomás, pues por nombre mía, ¿no? Pero cuando yo fui el otro día ya estaba vendida. A 15 me dijeron, que ya está barata, pero sí, ese día estaba afuera ya. Pero ahora llegó a la mesa. Ahora ya está buena, ¿ya? ¿Se calmó? Sí, ya. Sí, ya no. ¿Te tonta la barba todavía? Sí. Pero lo voy a sacar las joyas hacia afuera mejor. ¿Agua iba a hacer? Sí. ¿Para lavar? ¿O no? Hay que echarle un rato, un poco. No está bien. No. Le faltó. Muy chica la olla. Muy chica la olla. ¿Qué de coloreo? Esto es coloreo. Quedó pálido. Qué harto pálido. El envase muy chico, eso fue. ¿Qué habrá que teñir la otra vez? Después de Puede hervir otro poco y no, no corta, nada. Sí. Todos los hilos están donde estoy. Son lincas también. No, está bien duro. No sé cuánto pudimos amarrar un perro. Te duelen los hilos. Sí. Ahí lo deja. Ahí lo he dejado siempre colgando.
Ya. Bueno, la primera pregunta es que si nos pudiese contar cómo se hace Para un poder, teñido. para poder teñir con barbacoa hay que tener agua y tener las ollas, los vinagres, la sal, todo eso hay que tener. Y la barbaguaya también. Todo hay que tenerlo mixto para poder echarle a la olla. Entonces de ahí hay que plantar la barba dentro de la olla a fierro. De ahí se planta, hace una camita y de ahí se planta el hilo. Y el hilo hay que mojarlo primero. Hay que mojarlo primero con agüita. Entonces después hay que plantarlo a la olla. De ahí se echa la capa de barbaguaya y de ahí se vuelve a echar el hilo y se queda al medio el hilo. Entonces de ahí sigue hirviendo. Entonces echa los vinagres y la sal. Y ahí hay que esperar lo que hierva nomás. Que hierva hasta poder hervir como 15 minutos. Según ahí se va tanteando cómo se va tiñendo. Si tiñe más rápido se saca. Entonces de ahí después hay que dejarlo, ponerlo en un lavatorio y de ahí hay que lavarla. Y ahí hay que atenderla. Cuéntanos, ¿qué colores se pueden sacar y de dónde sacan el material para teñir? El material hay que sacarlo, la barbacoa aquí la buscar a la montaña, no, al cerro. De ahí está muy alto en veces también, hay que caramarse arriba. Es muy peligroso para andar también porque al subir arriba en un guaya arriba y puede caer uno abajo, el peligro puede zafar unas manos, un pie. Pero para poder para ganarse la plata hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué otros materiales utiliza para teñir? La menta con patagua también, tiñe también, pero también tiñe verde oscuro también. Y el otro son michay, también hay que sacarlo, hay que escarbar, minear y de ahí hay que sacar la raíz para poder lavarla después, limpiarla bien y de ahí plantarlo a la olla también. También se echa vinagre y sal. También de ahí se sacan las tintas también. De ahí hay que retirar de la olla y lavarla también. Y hay que volverlo a tender debajo de la sombra. Ese también. Y lo otro también que se puede teñir la cáscara de boldo también, se tiñe con color oscuro también, como cafecito. Y lo otro también en la nalca y la chilco también se tiñe bien, medio color así con chovino así. Eso también hay que echarlo a la olla y echarlo a hervir, y echarle vinagre y sal todo también. De ahí hay que sacarlo también la lana y lavarla y atenderla también. Después que eso hay que ovillarla y después hay que urdir y tiene que ser 2 personas también. Y ahí hay que ponerle tonón también porque hay que ponerle esto. Sí, pero Huichol es muy chiquitito y uno grande es más difícil. Y de ahí se sigue tejiendo. ¿Qué es lo más difícil para teñir? ¿Qué cosa hay que tomar? En las tintas lo que más difícil, la Michelle lo hallo más difícil yo porque es muy escasa. Y también tiene mucho trabajo también, hay que raspar eso, la raíz, lavarla y de que volverlo en la mure que no tenga tierrecito para que no agarre de otro color, para que agarre amarillito. Y hay que echarlo a la olla y echarlo a hervir junto con los hilos y retirarla y lavarla. Tiene mucho trabajo eso, Michelle. Y barro también tiñe, pero también tiñe colores medio así plomo. Todo eso ha teñido yo con eso. Eso es lo que tengo idea nomás. ¿A usted le gusta teñir? ¿Por qué le gusta teñir? Porque lo que nosotros hemos conocido es una de las que mejor tiñe. A mí me gusta cuando lo enseñó la técnica, lo enseñó, pero yo no estuve en ese momento cuando lo enseñaron. Pero cuando dieron la idea yo lo aprendí porque mi mamá lo hacía antes. Mi mamá hacía una manta grande con mi papi que anda él todavía ahí. Le tenía una manta con puro barba de estos guayos, pero de estos colores. Pero no le salía nunca la tinta. La manta así mismo se terminó y el color estaba igual. Y entonces a mí me gustaba porque ella me decía que era con barbaguayas. Hay que tener harto hilo, me dijo, y de ahí se aspa y de ahí se tiña harta, me dijo. Después se teje. Yo tenía idea nomás, pero como después llegaron la técnica, me dieron la idea y lo aprendí al tiro. A mí no, por lo menos poco me enseñaron. Por la idea de mi abuelita, ¿no? Su,
Perdón, su mamá, ¿por qué nunca le enseñó a...? No, nunca no me enseñó porque ella era abuelita ya. Porque ella me crió porque mi mamá murió cuando estaba chiquitita. Entonces ella me enseñó a tejer, sí. Tejer, fresar, me enseñó. Y también teñir con tinta, también me enseñó. Porque eso se veían después ya. De esto ya se ya perdió. Porque la gente, nadie no sabía en esto de teñir. Porque después cuando mi papi me vio teñiendo con esto, ahí me dijo, está igual como las antiguas. Las antiguas teñían con esto, me dijo. Está igual como las antiguas. Entonces yo le dije, estas dijeron que salían plata en esto, a ver caso, vamos a ver ahora, le dije, a ver caso lo conviene o no para poder trabajar en esto. Entonces ahí me dijo, ella también se sirve, me dijo, teñir, me dijo, con esta peumo, me dijo, cácara peumo. Su mamá tiña con eso, me dijo, cáscara de peumo. También tiño bonito, me dijo, color burro, me dijo. También yo tiñí también un poquito hilo, también tiñe color burro, pero cuesta mucho para sacarle las cáscaras, tiene que ser muy palo, muy grueso. De ahí sacarle la cáscara y yo lo herví también. También en eso mi papi también tenía idea. ¿Hace cuánto tiempo que está trabajando con teñido y tejido? Yo estoy trabajando hace como 4 años. Antes estábamos trabajando también, pero con otros hilos de tienda. Pero hacíamos así cojines nomás de eso. Pero no de esto que estamos haciendo ahora. Porque después cuando llegó la técnica lo dio esa idea. De ahí empecé. ¿Cómo le ha ido mejor? Con esto lo ha ido bien. Claro, de repente en veces se baja también. Pero de primera ganamos plata un poco. Pero ahora es medio difícil como para venderlo, sí. No sé, serán ellos, lo compran ellos, yo creo que se hacen difícil para venderlo ellos. O no les gustará en color también, puede ser también. Porque algunos no, muchos chilenos, los huincas que le dicen, no les gustan los colores a lo mejor. Le gustan más colores de esto con tinta, algunas. Entonces no le gustan el teñido natural. Estos son teñido puro natural, mapuche que tiñen estos antiguos, ¿no? Y ahora poco se ven, pues y ahora estamos ya en tiempo antiguo otra vez. Y en eso hemos estado teñiendo. ¿Cómo se siente al utilizar las técnicas que utilizaba su abuelo o los antiguos al hacer nuevamente teñido y tejido de su propia cultura? ¿Cómo se siente como...? Yo me siento bien porque al teñir estos colores, porque nosotros no las compramos, las sacamos en mata por ahí, en cerro nomás, porque a comprar tinta hay que ir al pueblo. Hay que tener plata para poder irlo a comprar. Y esto no. Lo que hay que sufrir es andar por loma nomás buscando. Y llevar un asaón para poder sacar micha y todo eso. Y también la menta hay que plantarla para poder teñir, para poder tener. Eso es lo que hay que hacer. Yo me hallo feliz porque la tinta no hay para qué comprarla. Diciendo que lo sigue vendiendo uno, la tinta ya no lo compraría uno, lo que haría el trabajo de uno no. Porque un día para ir a buscar barguaye se echa un día entero. Si no pilla, hay que salir al otro día otra vez para poder hacer buen poco, porque esto con poco no tiñe, tampoco tiene que ser harto. Igual hay que el vinagre, cuando en tiempo chicha hay que hacerlo, vinagre, y eso lo sirve a uno. Si no tiene vinagre hay que comprar también. Y el vinagre está caro tampoco. La botellita. Eso es lo que tiene estos trabajos. ¿Usted cree que su trabajo es bien recompensado? Sí, yo creo porque si seguimos vendiendo tan bueno. ¿Le parecen bien los precios? Sí, más o menos, no muy bueno, porque ahora el último no está nada muy bueno. Sería mucho más mejor que subiera un poco porque cuesta mucho el trabajo para poder hilarlo, hay que limpiar la lana. Después hay que tirarla, no tenga ni una basura. Después de terminar hilar hay que juntarla y torcerla otra vez. Y después hay que volverlo a lavar. De ahí sigue la teñura. Tiene mucho trabajo. Y uno para poder sacar la plata hay que trabajar en esto. ¿Qué le parece a usted lo que está haciendo la fundación? El hecho de que ustedes puedan juntarse, que puedan aprender. ¿Eso les ha ayudado a ustedes para aprender tejido y para que su comunidad sea más unida, para que las vecinas sean más amigas? Sí, porque yo lo hallo bueno, porque uno se conversa entre la señora con su vecindad, y uno conversa una cosa y otra, o se enseña uno con otro,
y viene la técnica, lo enseña, yo lo hallo muy bueno, porque así uno aprende. Yo también he aprendido mucho de teñir y dibujar también, claro que no he aprendido mucho. Y he vendido también, he estado contenta. Ojalá siga así. Porque la fundación yo lo hallo bueno, que esa ayuda tiene para los campesinos, claro que hay que tener plata en vez también para crédito para sacar, pero ellos esperan todo eso y lo hace unirse todo en la vecindad. Y también lo ha ayudado mucho porque la fundación, porque tenemos sede por ellos. Todo por eso, yo estoy contenta, los demás no sé, pero ellos sí que también están contentos. Porque hemos aprendido mucho. Y así hemos conversado con muchas vecinas que no hemos conversado. Y hemos estado juntando aquí en el sede, hemos conversado muchas cosas más. Y así vamos aprendiendo. Ya muchas mujeres también han aprendido a hilar también, lo que no han aprendido a hilar, han hecho empeño a hilar ahora. Y es muy bonito lo hallo yo por esa parte. Si no seguimos vendiendo, lo que al trabajo que hemos aprendido y es un recuerdo. Ya lo podemos enseñar a la hija que viene el último, o las nietas, o los hijos le podemos decir, o tenemos un hijo que se casaron y ya no sabes la nuera tejer y ya lo podemos enseñar. Todo eso lo hallo bonito yo. Ojalá mejor sería que tuviera salida afuera para poder venderlo. Eso me gustaría así para poder seguir trabajando. Está bonito. Gracias. Eso no. Eso sería todo, ¿eh? Dando toda la semana. Ya. No hemos dejado de comprar. Porque yo, el que llevé los dos, me dijo la secretaria que no estaban recibiendo trabajo. No, bueno, no, sí. Y no quedó con ni un. Sí, perdón. Bueno, señora Juana, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted tejiendo? Bueno, yo hace como 3 años más o menos que estamos tejiendo. Porque antes de tejer tenemos que aprender, por lo menos yo no sabía hilar. Yo gracias a la fundación aprendí a hilar. Y las monitoras, todos venían a enseñar. Y eso es lo que estamos muy agradecidos porque hemos aprendido a hacer muchas cosas bonitas, que no sabíamos nada nosotros realizarlo. Y otra cosa que el tejido es una cosa muy bonita para poder tener algo de una entrada económica, se puede decir, porque se vende una cosa de esta, uno ya recibe algo. Y si uno no trabaja nada, recibe en el campo, porque es la única solución de poder ganar la mujer en artesanía. Por eso es que nosotros queremos continuar con el programa de artesanía. Y la fundación los junta nuestro trabajo. Así que eso sería lo que yo tendría que decir. Aparte de la cosa económica, ¿usted se siente bien tejiendo? ¿Le gusta? Sí, me gusta. Me gusta bastante, por eso es que vine al grupo para acá, porque soy la única huinca, parece, que ando incluida en el grupo. Así, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más le gusta del tejido? ¿Le gusta el hilado, el teñido? ¿Y qué es lo que le cuesta más a la vez? A mí me gusta el teñido de los tejidos, de los colores, ando los tejo así, es bonito, porque se ve que diferentes colores en el tejido y es súper bonito eso. ¿Nos puede explicar más o menos de dónde se sacan esos colores? Vaya tomándolo más ¿Sí? y nos muestra. ¿Sí? Este por lo menos se saca del fruto de la patagua. Este de la barba de manzano. También es parecida a esta también, se parece mucho, la barba de manzano. Este es michay, me han dicho. Y este verdecito es hoja de ají. Hay que echarle también sulfato de cobre, sí, para que pueda sacar este color. Eso lo lleva. Y este es color natural. Y este es menta con hoja de patagua. Este es chilco con tronco de nalca. Esos serían los colores que tengo que explicar. ¿Esos son todos los colores que usted sabe hacer? No, aquí faltan. Faltan colores porque hay muchos arbolitos que por lo menos ahora no tienen el fruto para poder teñir. Dan diferentes colores, la mora, el maqui, dan diferentes colores. Y este es barba de guache, el cafecito oscuro. Aparte de que ustedes han aprendido a tejer y han aprendido a hilar y todo lo que eso significa, ¿a usted le ha servido
que se empiecen a juntar, qué sé yo, que sean más amigas, que puedan hacer más cosas juntas, aparte del tejido? Sí, sí, es muy bonito eso. Porque nosotros aquí somos muy unidas, el grupo nosotros, somos poquitas, pero somos unidas. Siempre lo enseñamos unas a otras. Sabe una cosa uno, le enseña a la otra. Hacemos mermelada. Hemos hecho tantas cosas juntas que es bonito. Convivencia también hemos hecho. ¿Qué le parece en general la labor de la fundación? ¿Crees bueno lo que está haciendo? Sí, bien bueno. Es súper bueno porque nosotros, gracias a ellos, hemos podido vender algo. Si no, porque afuera no lo toman mucho en cuenta los colores naturales. Compran más con anilina, porque yo tiñí una con anilina, la llevé, que es un 2x3 salió. Pero esto cuesta mucho. No lo toma en cuenta mucho gente. Pero usted cree que, ¿qué es lo que cree que es mejor? ¿Es seguir tiñendo con anilina o con estas cosas naturales? Con natural, por supuesto, porque la anilina se destiñe. Y esto es una cosa que eterna, se puede decir, hasta que se termine. Aquí mismo estoy diciendo esto, qué sé yo. Ya. Ahí mismo. Aquí mismo. Sí. Este es con frutos de patagua. Este es barba de manzano. Este es barba de guache. Este es michay. Este hoja de ají. Este es natural, es blanco. Este chilco con tronco de nalca. Y este es menta con patagua. Como no son míos, casi me olvido. Esos serían los colores. Ese es repetido, así que para qué. Conocimos las cosas para que le tomemos una. Graban una foto fija nomás, ¿eh? Sí. Tengo una foto fija con novillo y tanto, ahora te voy a tirar una foto. Gracias, ¿eh? ¿Harto rato? Hay que sacar otra foto aparte. Yo creo que más cerrada, ¿eh? Aquí una, sí, para. Yo creo. Tome, le traigo pancito. Pancito y café, para el frío. ¿A dónde lo siento por aquí? ¿No hay asiento? Ahí está el asiento. Sí, yo lo voy a sacar. Vamos a ocupar aquí. Tome. Ahí está. Juan Pablo, ¿a dónde vais? Aquí. Ven, cabrita.
El Salvador murió, andaba con Julio López Blanco, parece. En la salida de red. Nada, si yo... ¿Siempre vivió contigo la abuelita? No, es ser como... No somos hermanos. ¿Tú no eres Villarreal, de verdad? Soy Villarreal también, pero por causa que me reconoció. Ah, pero no es tu papá verdadero. No, es mi abuelita. ¿Y tu padre? Mi padre murió el año pasado, el 18. ¿Y de qué apellido tenía él? Cayul. Ah, ese sería tu apellido, la realidad. Como un pellín. Sí. ¿Pero tú tienes un carnet de identidades? Sí. ¿Y qué dice? ¿Cuándo dice La edad de él cuando se... Tráemelo, ahora te creo. ¿Sí? O sea, debe tener Tráemelo, quizás 4 Yo años. voy a ir a buscar por... Oh, Ahora que iba a cumplir 100 años. 102 la vida años. está en el Pero tema. realmente se veía una persona Claro, súper viejita. viejita. Pero él, mira, se anda por todas Oye, partes. Yo tengo a mi abuelita también de 92.
Y cuando tú venías corriendo, esta hueá se hueá entera.
pan, pasa. Sí, también es bueno, pero no venden la carne. Matarlo y ofrecerlo, porque en la feria ellos tienen un precio. Y aquí lo venden a pulso. Y allá no se lo cocinan. Uno tiene que calcular cuántos pesos se inserta ahí también. Aquí está el carbonero. Beterraga también la tengo. ¿Qué va a llevar carbonero? Cebollita casera, ¿cuánto barato? ¿Quién es la economía? Pero porque hay para dejar. ¿Me vuelta con Melvin? Sí. Aquí contra, güey.
fundación en general. ¿Cuáles son los objetivos, etcétera? Bueno, la Fundación Cholchol es una institución sin fines de lucro que nace en el año 1971. La funda un ex sacerdote, el señor James Mundell. Y la Fundación Cholchol durante años ha trabajado para ir en la mejoría de la situación económica de la gente de la novena región, especialmente los mapuches, y orientó su trabajo en sus primeros inicios en el área de Cholchol, y solamente hace muy poco tiempo, alrededor de 4 años, comenzó un trabajo con mujeres, siendo una novedad, la verdad, porque por 20 y tantos años trabajó solamente con hombres, no con tantos buenos resultados como esperaba. Muchos proyectos, digamos, fueron muy buenos en su tiempo, pero no estamos re. Alberjas. Otro día cuando fui para allá, estaban todos los animales. Sí, así dijeron. Se descuidó el... Campebro, sí. Cuando fui pueblo, igual hice. Maribel.
No venga para acá, hija. No, Maribel. ¿Lo estáis tejiendo o no? ¿Ah? ¿Lo estáis tejiendo o no? Espérate, hija, espérate. ¿Lo está arreglando? Sí. ¿Ahí lo está desarmando hasta dónde va a tener? Sí, hija. Ya, llegué, mira. Ahí llegó, ¿no? Sí. Ahora sí pasa, ¿no ves? ¿No ves, hija? Le tiene que sacarle el que tiene último, en el medio ese. Sí, lo saqué. No, no, el otro. El otro de más al medio. Ese al medio de... ¿Puedo pasar por allá o no está? Tú suelto el telar. ¿Cuál es tu segundo apellido, Francisca? Canilla. Anda a acostarte. Sacar usted solo al medio, ¿no? Porque esos son los casquillitos de... Ahí. ¿La gallica eso no se lo comen los chanchos? No. Hija. Estate en la cama nomás, hija. ¿Cuántas hectáreas tienes tú, Francisca? Acá. No hay nada para... Aquí hay agua tibia. ¿Te lo va a descuidar?
Este tengo que sacarlo, ¿no es cierto? Este. ¿Ah? Ese. Esos dos. Ese y ese. Al medio ese de los dibujitos lo dejo así. Ese también. Y aquí igual, este. ¿No? Le pasó el hilo ya, pues. Ya no le pasé. Ese igual. Pero este parece que va como amarrado. Yo la observé allá en el restaurante de una señora que estaba haciendo así. La tenía amarrada. Sí, pero parece que le echan, en vez de dejarla blanca así, le ponen de diferentes colores con animales.
Venga a mirarme un rato, hija, ya. Acá sale bien acá. Ya. Señor Francisco, cuéntenos cuánto tiempo lleva usted tejiendo. ¿Desde cuándo teje? Pero no, todos los días no se podía pero hacer. ¿cuánto tiempo lleva usted? ¿En qué mera, hija? Ah, ya. ¿Cuándo aprendió a tejer? ¿Hace cuánto tiempo atrás? 20 años. Ese liso no hacía, puro liso. ¿Nos puede contar cómo aprendió a tejer? Me enseñaron. Me dejaron todo listo y ahí después yo tejí solo. ¿Quién le enseñó a tejer? Mi cuñada. Ese me enseñó a tejer. ¿Su mamá, su familia no tejía? Tejía, pero no me querían enseñar. ¿Por qué no le enseñó? Porque siempre deja mal, me dijeron. Por eso, después cuando me casé, ahí supe tejer. ¿Por qué cree usted que es importante saber tejer? Porque para taparse, para abrigarse, todo eso. Manta, todo para el hombre. Yo primero por manta aprendí a tejer, por manta, después la raza. ¿Usted cree que es importante saber tejer igual por mantener un poco la cultura? Sí. Bueno. ¿Qué le parece a usted lo que está haciendo la Fundación Cholchol en cuanto a poder... Está haciendo bien nomás. Estamos haciendo, todo aprendimos, todo. Bordar, todo eso. Si quedamos en la casa nomás aquí, vamos a aprender así un trabajito bueno. Por eso. Está haciendo muy bien la Fundación Cholchol. ¿Usted cree que el tejido a usted le ha significado ganar más platita? Sí. ¿Y eso ha sido bueno para usted? Sí. Bueno, creo que eso es todo. Ya, gracias. Ahora la dejamos tranquila. Esa técnica ya no en todo caso no es tan complicado. Trate de ir juntándolas.